Con la llegada del hombre ardiente, las naciones de la Tierra se han lanzado a una apresurada carrera armamentística por defenderse de cualquier amenaza sobrenatural, pero también de naciones enemigas que ven su oportunidad de imponerse. Con la pérdida del monopolio de piedras de alma del gremio y las rebeliones en Asia, la paz que impuso la otrora monolítica organización se ha desbaratado, permitiendo a naciones que habían permanecido hasta ahora asfixiadas por su yugo económico aspirar a expandir sus territorios. Esto no quiere decir que el gremio esté acabado, simplemente debe jugar como uno más en la mesa en lugar de ser el croupier que reparte las cartas de una baraja trucada. En este vídeo repasaremos las 3 facciones de la Tierra que entran en liza en el reglamento. 2 de ellas son facciones mayores, Abisinia y el Real Imperio Inglés, siendo la restante el gremio de mercaderes, que actúa como una facción menor, que se puede incorporar a las otras 2 a modo de tropas mercenarias. Sin más dilación, comencemos. Es muy fácil pensar que Abisinia es una reminiscencia de Wakanda de Marvel Comics por su origen tan similar. Ambos son países africanos que han conseguido un gran avance tecnológico gracias a un material extraterrestre que expande su conocimiento científico, adelantando el país con respecto al resto del mundo. Pero hay diferencias clave que separan a ambos. En primer lugar, porque Abisinia es un nombre real. Es el exónimo por el que se llama al Imperio Etíope. En segundo lugar, está la fecha. Abisinia es una nación crucial en la Tierra porque es uno de los mayores cambios con respecto a nuestra historia, reescribiendo por completo la colonización africana por parte de las potencias europeas. Abisinia es un nombre que se refiere al Imperio Etíope, cosa muy adecuada en el contexto que nos ocupa porque son exactamente eso, un imperio expansionista que domina la totalidad de África Central de un lado a otro del continente y que ha avanzado tanto gracias a su inversión en investigación y desarrollo. Gran parte de este desarrollo ha sido gracias a que un portal a Malifox se abrió por un tiempo en Etiopía, permitiendo a sus habitantes acceder a las piedras de alma más de 100 años antes de que el concilio creara la brecha en Santa Fe. Pero si tan importante es esta nación, ¿cómo es que no hemos oído hablar de ella hasta ahora? Bueno, el camino de Abisinia hasta una revolución industrial gracias a las piedras de alma no ocurrió de la noche a la mañana. El portal que les permitió acceder a este recurso se abrió a mediados del siglo XVII y en un principio las piedras de alma fueron tratadas como un recurso mágico que solo unos pocos podían manipular, dando pie a leyendas y mitos de las gentes de la región. Hay que tener en cuenta que el portal a Malifox solo se abrió de forma temporal, así que las piedras de alma solamente se pudieron recuperar durante un tiempo muy limitado. Viendo el valor que estas piedras tenían y sus propiedades curativas, no tardaron en convertirse en un tesoro por el que caudillos y señores de la guerra sumieron al territorio en un conflicto interminable. No fue sino hasta que una poderosa maga llamada Sala logró reunir la mayoría de piedras restantes y someter al resto de caudillos y hechiceros que podemos empezar a hablar de una nación unida. Las piedras fueron acumuladas en la isla Dek, en el lago Tana, donde se fundó la Universidad de Amara, la mayor institución dedicada al estudio de las propiedades de este mineral aún siglos después de su fundación. En el ocaso de su vida, Sala pidió que su alma fuera a parar a una piedra de alma para que incluso en la muerte siguiera sirviendo al progreso de generaciones posteriores, dando pie a una tradición que aún a día de hoy se mantiene en Abisinia. Aquí, ser absorbido por una piedra de alma es un honor. La revolución industrial no se produce hasta finales del siglo XVIII, casi coincidiendo con la aparición del concilio, cuando la Universidad de Amara descubre que la energía arcana contenida en las piedras tarda mucho más en agotarse si en lugar de ser utilizadas para un ritual o un conjuro, son integradas para alimentar una máquina. Cuando el concilio apareció en Abisinia para requerir su ayuda en la recuperación de la magia de la tierra, desestimaron por completo la ciencia que la Universidad de Amara estaba desarrollando, solo estaban interesados en los usos más esotéricos de la magia.
tan solo unos pocos estudiantes decidieron unirse al concilio para participar en la apertura de la brecha y, de paso, para tener vigilado al concilio. El descubrimiento de las piedras de alma por parte del resto del mundo aterrorizó a los eruditos de Amara, que recordaban el baño de sangre que se había producido en su hogar un siglo y medio atrás. Solo uno de los estudiantes que marchó con el concilio, llamado Iskinder, regresó con vida. Este erudito compartía la preocupación del resto de la universidad por el estallido de violencia que antes o después provocaría este descubrimiento. La Universidad de Amara había nacido para detener las guerras civiles que asolaron su tierra tiempo atrás, y ahora estaban anticipándose a la guerra del polvo negro cuando aún faltaban más de una década para su estallido. Ante esta situación, la universidad llamó a toda la aristocracia de Abisinia a un encuentro a puerta cerrada, aunque no todos los nobles respondieron a esta llamada. De este encuentro se resolvió que haría falta un cambio político radical, más federalista, implicando un cambio dinástico que diese la vuelta a la política aislacionista del emperador de aquel entonces. En una corta guerra civil, los partidarios de Iskinder depusieron al emperador apoyados por los avances técnicos que la Universidad de Amara y sus asociados podían ofrecer a sus tropas. El emperador fue exiliado e Iskinder se coronó como nuevo emperador justo a tiempo para hacer frente a las invasiones extranjeras con el estallido de las guerras del polvo negro. Abisinia tuvo que enfrentarse a italianos, otomanos y egipcios que equivocadamente se pensaron que esta sería una campaña fácil, así como a señores de la guerra liderados por el emperador emérito. A pesar de la brutalidad de la guerra, Abisinia no solo sobrevivió a ella, sino que salió más fuerte y unificada, y tras el conflicto fue capaz de rechazar los intentos del gremio por apropiarse de sus piedras de alma, a pesar de sufrir el acoso de piratas y mercenarios financiados por el gremio en el Mar Rojo y el Golfo de Guinea. Pasaron años antes de que el gremio asumiera que no iba a poder imponer sus condiciones en el país, convirtiendo a Abisinia en la primera nación que se resistió al gremio con éxito, momento a partir del cual el gremio trató de normalizar sus relaciones con la potencia africana. En tiempos presentes, Abisinia se alegró de la reapertura de la brecha si eso conseguía que el gremio pusiera su atención en otra parte, y sus relaciones se habían calmado lo suficiente como para intercambios diplomáticos. De cara a la galería, estaban en paz con el país africano sin ninguna intención de obtener beneficios en Malifox. En realidad, Abisinia ha mandado espías a Malifox con tal de detectar cualquier amenaza que el gremio pudiera utilizar en su favor en un futuro. A menudo, estos espías van camuflados como ingenieros, a veces incluso contratando operativos de fuera del país. La llegada del hombre ardiente ha causado la aparición de cultos en el norte de África y los envíos de destacamentos del gremio por todas partes del globo preocupan enormemente a Abisinia, que se ha movilizado para asegurar sus territorios fronterizos. En la historia que da a conocer a los soldados de Abisinia vemos el comienzo de esta nueva guerra para ellos, mostrando un ejército profesional e innovador, puntero en cuanto a tecnologías y tácticas gracias al uso de trajes de combate y mechas, pero también que a pesar de todo su conocimiento, están igualmente desconcertados por todo lo ocurrido en Londres. Descubrimos que Abisinia ha lanzado las campañas para asegurar posiciones al norte de África lideradas por los personajes principales de esta facción, el príncipe Unati y el amo del acero, Okowo Yemo, que es el soldado más condecorado de todo el imperio. En su trayecto se encuentran con un fortín de la Liga Bereber que utiliza un generador de escudo, lo cual despierta sospecha. ¿De dónde han podido los bereberes sacar esa tecnología? ¿Podría estar el gremio armando a sus enemigos? Y si es así, ¿es la delegada del gremio agregada a la campaña una espía encubierta? Durante el ataque al fortín, el ejército de Abisinia hace gala de su capacidad de coordinación y maestría tecnológica, pero además capturan a un hechicero que estaba apoyando a los bereberes. Tras interrogar a la emisaria del gremio y al hechicero, este último explota en su celda tratando de llevarse con él al príncipe Unati, quien se salva de milagro por un generador de escudo integrado en su armadura. La delegada del gremio no tiene tanta suerte.
El intento de eliminar a Unati es solo el comienzo, porque de un momento a otro todo el ejército de Abisinia se encuentra bajo ataque. En torno a la fortaleza se abren portales de los que salen abominaciones semi-humanas y una bestia colosal parecida a una hidra de piel ardiente, una Gorishe. Aquí es donde las armas pesadas de Abisinia, el amo de acero, las motos armadas y los acorazados con cañones Gauss tienen que atacar con todo, pero el portal no se cierra hasta que Unati logra reparar el escudo que estaban usando los bereberes para invertir su polaridad y dirigirlo para que desestabilice el portal. Es una batalla cruenta, pero que se salda con la victoria de los etíopes. Sin embargo, justo antes de terminar, el relato nos devuelve a un momento anterior en el que Unati se reúne con su padre, quien le advierte de un extraño libro que ha estado apareciendo en el norte de África, llamado Discursos del Rey de la Llama, escrito por un tal Ephraim Wade, en manos de extraños cultos y sectas. La campaña militar no es una cuestión de conquista, también tratan de averiguar si estos cultos son algún tipo de estrategia del gremio para debilitar a Abisinia. Pero no es así. Los soldados etíopes acaban de tener su primer contacto con los adoradores del hombre ardiente. Hasta la apertura de la brecha en 1787, el Imperio inglés ha sido tal y como conocemos en los libros de historia, una superpotencia naval y comercial con un dominio sobre territorios repartidos por todo el globo, que recibe un golpe de realidad acerca de su aproximación política con las colonias cuando los norteamericanos deciden rebelarse en 1775 y consiguen su independencia. Esto provoca un trauma en la política exterior imperial, que va a invertir en la fundación de agencias de información que entrenen agentes para repartirlos por sus territorios y otros países, con tal de adelantarse a los movimientos de posibles revolucionarios o de potencias rivales interviniendo. La información se convirtió en su recurso más valioso, y cuando apareció el concilio, actuaron bajo esta misma premisa. Con la aparición del concilio buscando voluntarios por todo el mundo para devolver la magia a la Tierra, el Real Imperio se aseguró de procurarle practicantes de magia que hicieran las veces de informantes. Gracias a eso, descubrieron la existencia de la brecha antes de que el hallazgo se hiciera público, organizándose para ocupar el mundo que había al otro lado. Pero no tuvieron éxito en esto. Recordad que la brecha está en Santa Fe. Aunque fuera territorio mexicano, los americanos no iban a permitir que se acercase ni un solo buque inglés si podían impedirlo. La lucha por la independencia todavía era algo muy reciente, por lo que el nuevo gobierno estadounidense puso todos sus esfuerzos para entorpecer la llegada de barcos ingleses. Para cuando los británicos consiguieron poner un pie en Halifax, otras naciones europeas ya habían accedido a la brecha. Para empeorar aún más las cosas, al Real Imperio le fue casi imposible acceder al mercado de las piedras de alma por las imposiciones americanas, de manera que muy pocas llegaron a suelo inglés. En los primeros años de esta colonización inicial, el Imperio inglés se vio al borde de la quiebra económica, teniendo que recurrir incluso a corsarios para robar discretamente cargamentos de este mineral. A nivel industrial, no les quedó más remedio que desarrollar una infraestructura que no dependiese de las piedras de alma, sino que mantuviera los motores a vapor, menos eficientes que la que sus vecinos descubrían gracias a la experimentación arcana. En la mente de la política inglesa, todo esto era una extensión de la consecuencia de una política colonial negligente, de manera que de inmediato reformaron su trato con las colonias de arriba a abajo, otorgando mucha más autonomía y libertades a los gobiernos coloniales. En este momento, sus dominios se extienden a Australia, Nueva Guinea y unas posesiones muy pequeñas en el Caribe, Asia y el norte de África. Sin embargo, aquí es donde viene el giro de tuerca. Debido a que su infraestructura industrial no dependía de las piedras de alma, esto les ayudará a mantenerse a flote cuando la brecha se cierra, paralizando con ello toda la industria que dependía de ellas en 1797. Y entonces estalla la guerra que todos conocemos. El Imperio inglés fue un jugador secundario en la Guerra del Polvo Negro, entrando en el conflicto en 1805, 2 años después de su estallido.
Su falta de piedras de alma era conocida por todos, logrando así evitar que la guerra se luchara en suelo británico, pero sí vieron peligrar sus colonias, lo que llevó a la nación al conflicto con otras potencias, principalmente en la guerra naval. Aunque el coste humano no fue demasiado elevado, sí que estaba destruyendo su economía poco a poco, así que el final de la guerra en 1814 con el surgimiento del gremio resultó muy conveniente, especialmente porque buena parte de la rama política que fundó el gremio procedía de la aristocracia inglesa. No por nada, la capital del gremio se estableció en Londres, e inicialmente el gobierno inglés estaba encantado con ello. Gracias a la presencia del gremio, el Real Imperio Inglés se colocó en el centro del mapa político del mundo, ganando una influencia nunca vista, por no mencionar la gran cantidad de avances industriales y económicos que el gremio trajo consigo. Pero esta alegría duró muy poco. El gremio es una entidad independiente, sin ningún tipo de sentimiento nacionalista, únicamente preocupado por defender sus intereses. No pasó mucho tiempo antes de que la influencia del gremio se colase en la política inglesa, imponiendo un estado policial que subyugó al país. El acto más descarado del gremio fue el asesinato del rey Carlos III para imponer su voluntad sobre la monarquía y someter a la población inglesa. El mandato del gremio permaneció casi incontestable a lo largo de todo el siglo XIX, hasta que la brecha se reabrió en 1897. Y uno pensará, entonces comienza la independencia del Imperio Inglés, ¿no? No exactamente. La independencia del Real Imperio Inglés tampoco se llevó a cabo de la noche a la mañana. Tan pronto como el gremio puso toda su atención en Palafox, la resistencia a su mandato creció a todos los niveles, político y propagandístico. Más importante esto es que surgió el movimiento arcanista, y el Real Imperio Inglés inmediatamente estableció lazos comerciales con ellos. Fue gracias a esto que los arcanistas crecieron tan rápido, porque tenían al gobierno inglés como cliente. Además, el espionaje inglés dio sus frutos a la hora de financiar la piratería contra navíos del gremio a otras naciones, gracias a que conocían a la perfección sus rutas comerciales. Entre estos dos elementos, el espionaje y la colaboración con una organización de magos terroristas, el Real Imperio prácticamente libró una guerra contra el gremio en las sombras, siempre esforzándose por disimular su rastro. Para 1904, sus reservas de piedra de alma habían crecido lo suficiente como para declarar su independencia, coincidiendo con la ley marcial impuesta por el gobernador general Herbert Kitchener en Palafox. Esto obligaría al gremio a trasladar su sede a Viena. Los 2 años que transcurren entre la independencia del Imperio Inglés y la aparición del Hombre Ardiente ven cómo las tensiones entre ellos y el gremio crecen, cada uno alimentando rebeliones en las colonias del otro e imponiendo bloqueos en los puertos para tratar de ahogar la economía rival. Prácticamente estaban al borde de la guerra abierta. Y de pronto, en junio de 1906, el Hombre Ardiente desataba el infierno sobre Londres. Los ingleses vivieron el comienzo de la nueva guerra mundial que se desataba sobre el mundo, y aunque recuperaron Londres, todo lo demás son malas noticias. El viaje a través del mar se ha vuelto más peligroso que nunca, gracias a las hordas gorgojeantes. Las naciones de Abisinia o Rusia también se han rearmado y amenazan con ampliar sus fronteras, y los cultos del Hombre Ardiente aparecen sin control. El futuro del Real Imperio es más incierto que nunca. En el relato que protagonizan las tropas inglesas se nos presenta al capitán Charles Edmonton durante el asalto a Londres a bordo de dirigibles con la misión de capturar y consolidar posiciones en la Catedral de San Pablo, en Paternoster Square, siendo una zona elevada que no ha sido inundada. Si recordáis la batalla de Londres en el vídeo anterior, la torre de la catedral empezó a disparar rayos de fuego contra los dirigibles que abría portales en su interior, infestando las naves de engendros. El dirigible de Edmonton es impactado por estos rayos y acaba estrellándose contra la ciudad infestada de criaturas de las hordas gorgojeantes. Durante toda la noche, Edmonton, las tropas supervivientes y un grupo de civiles tratan de llegar a San Pablo para descubrir y eliminar lo que sea que se ha apoderado de la catedral, mientras se enfrentan a depredadores de otra dimensión. Al llegar, se encuentran un escenario de pesadilla, una multitud enloquecida a los pies de un hechicero que ha profanado la catedral, cuyo techo es un amasijo de portales que llevan a otros lugares de la tierra o de más allá.
La misión está clara. El hechicero debe morir. Por más que duela disparar a civiles ingleses, la muchedumbre está consumida por una ira religiosa y no se lo piensa dos veces antes de atacar a los soldados de Charles, quien toma una posición elevada para disparar al hechicero a través de las ventanas de la catedral con una bala fabricada a partir de una piedra de alma, cortesía de la familia Ortega. Casi todos sus soldados mueren durante la acción para atraer al mago a un punto en el que el capitán Edmonton pueda meterle la bala en la cabeza. Pero una vez lo consigue, los portales se cierran y la torre deja de disparar a los dirigibles. Al igual que las tropas de Abisinia, los ingleses acaban de enfrentarse a los engendros nacidos bajo la influencia del hombre ardiente, sin apenas conocimiento de qué son, cómo actúan o de dónde han venido. Sí, el gremio de mercaderes también es una facción en The Other Side, pero ellos ya tienen un vídeo entero dedicado a su historia, así que aquí solo daremos unos detalles de la facción. Las otras dos facciones son ejércitos de naciones con un repertorio amplio de unidades, mientras que el gremio actúa como una facción menor que tiene menos tropas, pero que pueden ser utilizadas por cualquiera de los otros dos ejércitos de la Tierra. La situación de estas tres facciones es de una tensión creciente. Está claro que a nadie le conviene enfrentarse de forma generalizada cuando hay criaturas de otra dimensión atacando el planeta, pero tampoco están dispuestos a confiar la una en la otra, sabiendo que la situación actual no les permite mantener el control de sus fronteras. El gremio, por su parte, es un mal necesario, un jugador que no le cae bien a nadie, pero que mantiene el mercado de piedras de alma a flote, y que si destaca por algo, es por saber fabricar armamento y entrenar especialistas capacitados para eliminar cualquier amenaza sobrenatural. Así que, si el resto de países quiere tener alguna posibilidad, tiene que negociar tanto con el gremio como entre ellos. The Other Side no es un estado de guerra total, al menos no entre los humanos. La diplomacia y los intercambios aún juegan un papel importante. El hecho de que el gremio de mercaderes siga siendo un poder a tener en cuenta en la política implica que todavía tiene mucha guerra por dar, y aunque el futuro sea oscuro, luchará por mantener su supremacía hasta el final. En su relato nos situamos en Viena, en la sede del poder del gremio de mercaderes, después de que fueran expulsados de Londres, a donde llega un nuevo miembro de la cúpula del gremio, la condesa de Valencia, Jacinta Guillem y Roser García. Sí, es de Valencia, y sí, ese es su nombre. Está escrito tal que así en el reglamento. Esta mujer es una pieza de mucho cuidado. Resulta que ha emparedado a su suegra, a su marido y ha heredado el título y propiedades de estos, junto con el asiento que le corresponde en el concilio de Minerva. Es una mujer promiscua, descarada, poco dada a los ademanes nobiliarios y que parece tomarse todo como un juego. Además de la reunión formal con el resto de miembros del concilio, Jacinta encuentra tiempo para tomarse un té con otro miembro, un banquero alemán llamado Matthias Steuben. En su conversación, ella se burla de la idea de la paz del gremio que el banquero insiste en defender, sacando a relucir algunas de las actuaciones más oscuras de la organización. La India, los Tres Reinos, los pogromos en Rusia y los recientes sucesos en Londres. Más temprano que tarde, se revela que la nueva condesa no es de cuna noble, sino alguien infinitamente más peligrosa que una simple aristócrata. Después de su acalorada discusión, acuden al hemiciclo donde se reúne el concilio de Minerva. La sala es descrita con detalle, destacando un enorme cráneo de carnero cubierto de piedras de alma, concretamente 5.797. Las almas de miles de personas adornan la sala, donde se reúne la cúpula de la organización más poderosa del mundo. Maravilloso. Entonces aparece la Magister, Andrea Van Ask, y comienzan las discusiones en torno a la hecatombe en Londres y en cómo van a lidiar con ello a nivel diplomático. No tardamos en ver que los tres grupos que conforman el concilio de Minerva, a saber, banqueros, nobles y magos, discuten tanto unos con otros como entre sí mismos. Entonces aparece Philip Cromwell, a quien el gremio había enviado para eliminar al hombre ardiente, sin mucho éxito.
el tal Cromwell camina hasta el centro de la sala, aparentemente borracho, y da un discurso sobre que todos los presentes deberían unirse al hombre ardiente. Cuando están a punto de echarle de la sala, Cromwell inunda en llamas toda la estancia, sacrificándose en un atentado suicida contra los dirigentes del gremio. Tanto el grupo de nobles como el de banqueros es erradicado, junto con la Magister. Los magos han sobrevivido gracias a las barreras mágicas que pueden levantar justo antes del estallido. Solo una persona que no es un mago sigue con vida, la condesa Jacinta, que casualmente sabía lo justo de defensas mágicas como para protegerse usando piedras de alma que lleva engastadas en sus pendientes. Jacinta predice, acertadamente, que los magos tendrán ahora que elegir a un nuevo Magister, antes de reclutar a los nuevos banqueros y aristócratas para rellenar los asientos vacíos. Y como tal, elegirán a la única persona que queda de otro grupo para quitarse de en medio la única oposición que ellos perciben, es decir, ella misma, algo con lo que parece encantada. ¿Es coincidencia que ella aparezca en Viena el mismo día que se lleva a cabo un atentado contra el concilio de Minerva que acaba con todos sus aristócratas y banqueros, menos ella? No lo creo. Para la siguiente entrada, ya la tercera parte del reglamento, mostraremos las facciones de Malifox, las criaturas alienígenas que han venido aquí a consumir y conquistar. Un saludo y el triunvirato os desea una feliz tarde. ¡Chao!